Pues el primer teorema que tenemos para la clase de hoy viene a ser uno de los teoremas que les había mencionado en la clase pasada, que relacionaba la nulidad, el rango y también la dimensión del espacio de salida. Básicamente lo que dice este teorema es que si se tiene una aplicación lineal y además el espacio vectorial de salida tiene dimensión finita, bueno, esto se va a cumplir pues en todos los casos porque el objetivo de este curso es estudiar únicamente espacios de dimensión finita, pues se cumple la relación que se establece allí entre la dimensión y la imagen. Ya, entre la nulidad y la imagen de la aplicación y la dimensión del espacio. Pues este teorema tiende a ser de mucha ayuda para analizar si los resultados que se obtienen del cálculo de la nulidad y también del cálculo de la imagen son correctos, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, suele ser de gran ayuda para hallar la imagen sin necesidad de llevar a cabo el cálculo. ¿Por qué razón? Entre uno de los ejercicios que ustedes realizaron ya en la semana correspondiente al estudio de subespacios vectoriales, tenían lo siguiente. O sea, considere un espacio vectorial E, y S, un subespacio vectorial, ¿sí? Tal que, en este caso, la dimensión de E era igual a la dimensión de S, ¿sí? De aquí, entonces, E era igual a S, algo así, ¿sí? Tenían pues el enunciado en uno de los ejercicios. De hecho, seguramente se les pidió no el entonces, sino sí, solo sí. Y el entonces lo podemos incluso cambiar por el sí, solo sí. Sí, solo sí, el subespacio es igual al espacio. Entonces, cuando tenemos subespacios vectoriales, si resulta que la dimensión de este subespacio se iguala a la dimensión del espacio, en el fondo el subespacio tiene que ser igual al espacio vectorial. Y claro, se preguntarán por qué razón esto es importante. Porque recordemos que la imagen, ¿sí? Esto por acá, la imagen de una aplicación lineal, ¿sí? Es un subespacio vectorial que está contenido en ¿dónde? En el espacio de llegada, ¿sí? Pues esto lo sabemos de las clases anteriores. Pues ya tenemos un subespacio que está contenido en algo que es un espacio. Si nosotros logramos, además de tener esta parte, comprobar que la dimensión de la imagen, es decir, del rango de la aplicación, es igual a la dimensión de f, pues automáticamente, ¿qué es lo que diríamos? Mira, la imagen de la aplicación va a ser igual a todo el espacio. Y si eso ocurre, pues ¿qué diremos en el fondo? Que la aplicación es sobreyectiva. Sí, a partir de la proposición 2 que se revisó igualmente en clases pasadas. Entonces, muchas veces para verificar que una aplicación es sobreyectiva no es necesario, ¿sí?, hallar la imagen de T de forma explícita. ¿Sí? No requiero, en principio, realizar todo el desarrollo de aplicar la definición, ver qué tipo de solución tiene y más. ¿Sí? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta de aquí en adelante en los ejercicios. Básicamente esto aplica más para la imagen. Porque al momento de hacer uso de este teorema, si conozco la dimensión del espacio de salida, la pregunta es, o bien calculo la dimensión de del kernel o núcleo, ¿sí?, lo que tiene que ver con la nulidad, o la imagen de la aplicación, el rango en sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que detrás del cálculo de la imagen se oculta el desarrollo, ¿sí?, o buscar la solución de un sistema homogéneo.
Mientras que detrás del desarrollo del cálculo de la imagen de una aplicación se oculta un sistema lineal no homogéneo. ¿Qué es lo más sencillo de resolver? Pues el sistema homogéneo, ¿sí? Entonces, más sencillo es calcular el núcleo, ¿sí? El núcleo, el kernel o la nulidad en sí, que pasar a calcular la imagen o el rango. Vamos. Tenemos el ejemplo 1, una aplicación que va de R3 hacia R2, y lo que nos dice es lo siguiente. Esta aplicación, ¿sí? Pues para esta aplicación se puede comprobar que la dimensión del kernel, en este caso la nulidad, es igual a 1, y por otro lado, la dimensión de la imagen o el rango es igual a 2, lo que implica justamente que al sumar la nulidad más el rango, obtengo la dimensión del espacio de salida. ¿Bien? Luego tenemos la proposición 2. En esta proposición 2, nuevamente consideramos una aplicación lineal que va de en F, otro espacio vectorial de dimensión finita, en este caso E, y nos dice, si la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del espacio de llegada, entonces añadimos una hipótesis adicional, entonces los siguientes enunciados son equivalentes, ¿ya? Pues entonces hay que tener muy en cuenta que el espacio, asumimos que el espacio, la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del espacio de llegada, ¿sí? Entonces, vamos pues verificando esta proposición. Lo voy a hacer al lado derecho. Entonces, digamos, suponemos, en este caso, suponemos que la dimensión de E es igual a la dimensión de F, ¿ya? Y además voy a suponer que T es inyectiva. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de verificar que T es sobreyectiva, ¿sí? Porque estos son enunciados equivalentes, es decir, si se cumple uno de ellos, automáticamente tiene que verificarse, ¿sí?, el otro. Entonces aquí suponemos que se da esta igualdad entre las dimensiones y T es inyectiva, ¿ya? Entonces, por hipótesis, ¿qué tendríamos? Si la aplicación es inyectiva, resulta que el kernel de la aplicación, ¿a qué va a ser igual? El kernel de la aplicación va a estar dado únicamente por conjunto que contiene al elemento neutro del espacio de salida, ¿sí? Pues bien, además, haciendo uso del teorema 1, ¿qué es lo que tendríamos? Pues que la dimensión del espacio de salida va a ser igual a la dimensión del kernel de la aplicación, y esto sumado la dimensión de la imagen de la aplicación, ¿verdad? Esto por el teorema 1, ¿ya? Pero como el kernel está formado únicamente por el conjunto que contiene al elemento nulo, esta nulidad o la dimensión del kernel va a ser igual a 0. Esto por definición. Recordemos que la dimensión de aquel conjunto que contiene únicamente el elemento neutro del espacio es igual a 0. Esto lo habíamos visto igual en una semana en la que se estudiaban la dimensión de los subespacios vectoriales. Pues bien, ¿de dónde qué nos queda? De dónde nos queda que la dimensión de la imagen de T debe ser igual a la dimensión de E. Pero por hipótesis, la dimensión de E, ¿a qué es igual? A la dimensión de F. Tengo entonces un subespacio que está contenido en F, que tiene igual dimensión que el espacio vectorial. Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Pues, por lo que les había dicho antes, la conclusión a la que se llega es que la imagen de T va a ser igual a todo el espacio F. Y si esto se cumple, pues T es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, si efectivamente, si supongo que T es inyectiva, bajo estas condiciones, T también debe satisfacer que sea sobreyectiva.
Veamos qué sucede si ahora supongo que la dimensión de E coincide con la dimensión de F y además T es sobreyectiva. Veamos si obtenemos que T en este caso es inyectiva. Entonces, a ver, regálenme unos segundos, no sé qué le pasó al puntero. A ver, unos segundos que le pasó al puntero este. Y me dio un tipo de problema aquí. A ver. Eva Reyes. A ver, dame unos segunditos más, por favor. Ya, parece el puntero ya está nuevamente bien. Que se quedó pensando ahí un poquito, creo que se está sincronizando. Ya. Entonces, esta sería como la primera parte, una segunda parte. Suponemos que la dimensión del espacio de salida igual a la dimensión del espacio de llegada y T es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, por hipótesis, ¿qué tenemos? Pues si T es sobreyectiva, la imagen de la aplicación debe ser igual a todo el espacio de llegada. ¿Sí? Además, tenemos que la dimensión del espacio de salida, por hipótesis, es igual a la dimensión del espacio de llegada. Esto por la hipótesis, ¿no? Pues bien, la dimensión del espacio de salida, además, es igual a la dimensión del kernel de la aplicación más la dimensión de la imagen de la aplicación. A ver qué raro, que se puso un poco extraño igual, ¿no? Ya, tomar la dimensión de la imagen de T. ¿Ya? Pues por hipótesis, ¿qué tenemos? Que la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de la imagen de F. Entonces, ¿qué resultaría? En esta segunda igualdad, yo puedo simplificar estos dos términos. Al final son números. ¿Sí? A partir de ello, ¿qué concluyo? Pues voy a concluir, nuevamente aquí. Voy a concluir, bueno, me adelanto un poco, que la dimensión del kernel de la aplicación debe ser igual a 0. Claro, cuando la dimensión de un subespacio, porque el kernel es un subespacio, tendría cuando la dimensión de un subespacio es igual a 0. La única posibilidad que se tiene es cuando dicho subespacio contiene como elemento únicamente al 0 del espacio. ¿Sí? Con ello, ¿qué se estaría verificando? Pues
que el kernel de la aplicación tiene únicamente el elemento neutro, ¿sí? Y haciendo uso de la proposición 2 que vimos en la clase pasada, se concluiría pues que la aplicación es inyectiva, ¿sí? Entonces, aquí diremos, mira, la dimensión del kernel de T es igual a 0, ¿sí? Esto implica pues que el kernel de T contiene únicamente el elemento neutro, ¿sí? Y además, hoy está con pocas ganas de trabajar igual, ¿no? Bueno, y además de aquí la conclusión, pues que la aplicación es inyectiva, ¿no? Ya, el OneNote está bien extraño su comportamiento. Quedan flotando los apuntes. Creo que por ahí, ya. Entonces T es inyectiva. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta demostración de la proposición 2? Pues básicamente lo que hemos hecho es usar las definiciones, ¿no? ¿Sí? Y algún conocimiento por ahí previo de dimensión y también subespacios vectoriales. Pero no hay mayor dificultad por detrás de estas demostraciones. Listo. Tenemos la proposición 2. En la proposición 2, miren el ejemplo que nos muestra, se trata de una aplicación que va de R2 hacia los polinomios de grado 1 o menor a 1 respecto a la variable t. Claro, ambos espacios tienen dimensión 2. ¿Sí? Entonces, como ambos espacios, tanto el de salida como el de llegada, tienen dimensión 2, podemos hacer uso de esta proposición. Sin necesidad de realizar mayor cálculo, podríamos verificar si la aplicación es inyectiva o no. Entonces, dice, se tiene que el kernel de la aplicación está dado por el elemento neutro. Entonces, si el kernel de la aplicación está dado por el elemento neutro, eso implica que la aplicación es inyectiva. Claro, si ya la aplicación es inyectiva, ¿qué debería suceder? Que la aplicación también debe ser sobreyectiva. Ahora, aquí los estudiantes en los anteriores semestres solían cometer un error muy garrafal y que tenía que ver con simplemente asumir, pensaban que si la dimensión del espacio de salida era igual a la dimensión del espacio de llegada, asumían que ya la aplicación tenía que ser inyectiva y sobreyectiva, solo por el hecho de que las dimensiones sean iguales. No, eso no sucede. Fíjese que la proposición dice, que si tiene una aplicación lineal, que si tiene esta hipótesis de que se cumple con la igualdad de las dimensiones, entonces los siguientes enunciados son equivalentes. Es decir, si ustedes verifican que T es inyectiva, en ese momento podrían concluir que T también es sobreyectiva o viceversa. Entonces no es en este caso suficiente que las dimensiones del espacio de salida y el espacio de llegada sean iguales para que las aplicaciones sean inyectivas y sobreyectivas. Vamos, eso a tener cuidado. Y ha pasado en semestres anteriores, ¿sí? Que en las pruebas, más que nada, hacen uso de este teorema y, claro, cometen errores garrafales que al final terminan, pues, se termina penalizando, ¿no? A ver, déjame. La verdad que está bien extraño hoy el OneNote. No sé si es el tema de mi computador o qué le pasa, pero se está como colgando a cada momento. A ver, veamos si lo restablezco. Voy a intentar cerrarlo. Que no deja escribir. A ver, voy a cerrarlo. Espero que esto mejore, porque si no, está dando mucho problema. A ver, déjame un segundito.
Un minuto más hasta para capturar este computador OneNote. Ya se me colgó la aplicación de tu computador. Está bien, está bien. Listo, me confirman por favor si hacen la pantalla de OneNote. Bueno, que se está cargando todos los apuntes. Sí, que ya se ve. Ya, perfecto. Sí. Veamos si en este computador no tengo problemas. Aquí la vista, vamos a reducir un poco. Sería cambiarle el fondo. Creo que por aquí es una manera de cambiar el fondo del papel. Que sea igualmente blanco. ¿Cómo queda en color? Bueno, que por ahí ya se ve mejor, retirándole las líneas que estaban. Pero bien, vamos con este ejercicio 1. En el ejercicio 1 dice, mira, toma una aplicación de conjunto de matrices de orden 2x2 hacia R4 y verifica pues si la aplicación T no es inyectiva ni sobreyectiva, ¿ya? Entonces, en este caso, nos generamos aquí algo de espacio. Vamos, mira, primero, las dimensiones coinciden, ¿no? La dimensión del espacio de salida coincide con la dimensión del espacio de llegada, ¿sí? Aquí se tiene que la dimensión de conjunto de matrices de orden 2x2 es igual a la dimensión de R4, ¿ya? Además voy a llevar a cabo el cálculo del kernel de la aplicación. El kernel de la aplicación estará dado por el conjunto de todas las matrices con elementos A, B, C y D, matrices reales de orden 2x2, tales que estas matrices, al ser evaluadas en la aplicación, dan como resultado pues, el elemento neutro del espacio de llegada, que en este caso sería el vector 0, 0, 0 y 0. ¿Ya? Muy bien. Aquí se genera un problema equivalente, ¿no? Se va a generar un problema equivalente porque al tomar la matriz y evaluar en la aplicación, voy a tener lo siguiente. Aquí la matriz real de orden 2x2, tales que vamos a evaluar entonces esta matriz en la aplicación. ¿Qué me va a dar como resultado? Pues el vector A más B en la primera entrada, menos B en la segunda entrada, 0 en la tercera entrada y C en la cuarta entrada. Esto tendrá que ser igual al vector nulo de R4. Entonces, equivalentemente, tenemos el siguiente problema, que A más B debe ser igual a 0, que menos D debe ser igual a 0, y que C debe ser igual a 0. Tendríamos aquí a analizar la matriz ampliada. Digamos, la matriz ampliada sería la siguiente. Elementos 1, 0, 0, luego 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, menos 1 y por acá 0. Bloque de la derecha 0, 0 y 0. Ya podríamos aplicar
filas, fila 2, intercambiar la 3. Además, la fila 3 multiplicar por menos 2. Nos quedaría con elementos 1, 1, 0, 0 y 0. La segunda fila 0, 0, 1, 0 y 0. Y la tercera fila 0, 0, 0, 1 y 0. ¿Ya? Ahí tendríamos la forma escalonada. Podríamos analizar qué sucede con el tipo de solución por Rouch o Frobenius, pues concluiríamos que la solución, en este caso, ¿qué tipo tendría? Por Rouch o Frobenius, ¿me puede decir qué tipo de solución tendría aquí? Infinitas. Sí, infinitas soluciones. Entonces, por Rouch o Frobenius, el sistema tiene infinidad de soluciones. Infinidad de soluciones. ¿Ya? Claro. Aquí lo importante sería entonces hallar el conjunto solución. ¿Cuál sería ese conjunto solución? Pues conocemos en este caso que A más B debe ser igual a 0. Perdón, A más B. Ay, ¿qué le pasó a esto? A ver, que A más B. Ojo. Debe ser igual a 0. Que C va a ser igual a 0. Y además que D va a ser igual a 0, ¿no? ¿Qué pasó esto? D igual a 0. Ya. Entonces, a partir de esta primera igualdad, pues llegaríamos a tener que A debe ser igual a menos B, ¿sí? El conjunto solución que buscamos, en este caso el conjunto solución, será igual a aquel conjunto cuyas entradas del vector serán A, B, C y D. Entonces, en el caso de A, ahí tendríamos que A, colocamos su equivalente, que sería menos B, de B, C igual a 0, D igual a 0. Tenemos que B va a multiplicar al vector con entradas menos 1, 1, 0 y 0. ¿Sí? Entonces decimos, mira, todo vector múltiplo del vector con entradas menos 1, 1, 0 y 0, pues verifica la condición para ser una solución de este sistema, ¿no? Entonces, a raíz de ello, ¿qué podemos anotar? Pues que en el kernel de esta aplicación, en el kernel de T, se van a encontrar todas aquellas, a ver aquí, aunque no era necesario este conjunto solución, porque el conjunto solución de hecho no estará ni por este vector, sino por las matrices. Y yo asumí que estamos trabajando en R4, cuando estamos trabajando realmente en las matrices. A ver, esto lo corrijo. En las matrices con elementos A, B, C y D. ¿Sí? Y aquí es donde reemplazamos, digo, A por menos B, B por B, C 0, D 0. Entonces, cuando tendríamos las matrices con elementos menos 1, 1, 0 y 0. Eso fue mi error antes de asumir que era R4. Entonces, en el kernel, ¿qué van a quedar? Oye, en el kernel van a quedar todas aquellas matrices con elementos A, B, C y D, matrices reales de orden 2 por 2, tales que estas matrices A, B, C y D resultan ser un múltiplo de las matrices con elementos menos 1, 1, 0, 0, con K elemento en los reales, lo podríamos notar así, o a su vez también podríamos notar a este kernel como el conjunto de todas las matrices con elementos A, B, C y D, matrices reales de orden 2 por 2, tales que aquí ya notamos las condiciones, ¿no? A más B igual a 0, C igual a 0 y D igual a 0. Pues que están las dos formas de notar, estarían correctas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que evidenciamos en la primera notación del conjunto? Que la dimensión del kernel, ¿cuál va a ser? La dimensión del kernel, si la nulidad va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, de lo anterior,
de lo anterior, se tiene que la dimensión del kernel es igual a 1. ¿Ya? Como la dimensión del kernel es igual a 1 haciendo uso del teorema 1, pues ahora por el teorema 1, ¿qué se tendría? Pues que la dimensión del espacio de salida, el conjunto de todas las matrices reales de orden 2 por 2, esta dimensión es igual a 4. Esta debería ser igual a la dimensión del kernel de la aplicación sumada la dimensión de la imagen de la aplicación. Pero resulta que la dimensión del kernel es igual a 1. ¿Sí? Entonces tendría 4 es igual a 1 más esta dimensión de la imagen de t. ¿Qué voy a concluir? Pues voy a concluir que la dimensión de la imagen de t es igual a 3. Es decir, tengo un subespacio, ¿sí?, cuya dimensión es igual a 3, contenida en un espacio que tiene dimensión 4. ¿Sí? Entonces, como eso sucede, pues resulta que la imagen de t no es igual, y la imagen de t no sería igual a todo el espacio, sino estaría contenida en el espacio de llegada, que en este caso sería R4. Por esta razón, t no es sobreyectiva. Porque recordemos, para que sea sobreyectiva, la imagen debe ser igual a todo el espacio, ¿no? Y por otro lado, como acá teníamos que la dimensión del kernel era igual a 1, pues t no puede ser inyectiva. T no es inyectiva. Porque para ser inyectiva se exigía que la dimensión del kernel sea igual a 0. O, dicho en otras palabras, el kernel debe contener únicamente el elemento neutro del espacio de salida. Vamos. Hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta, por favor. ¿Ninguna? Ok, entonces continuamos. Luego tenemos el teorema 3, en el que nos dice, dado una aplicación lineal T, que va de en F, vamos a asumir que la dimensión de E es igual a N, y la dimensión del espacio de llegada F va a ser igual a M. Entonces, nos dan condiciones también, a partir de las cuales uno puede identificar si la aplicación es o no inyectiva, y también si está o no sobreyectiva. Entonces, resulta que si la dimensión del espacio de salida es mayor a la dimensión del espacio de llegada, nos dicen que T no es inyectiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se tiene, pues, esta implicación? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, este resultado igual se deriva del teorema 1. ¿Sí? Entonces, derivado del teorema 1. Entonces, recordemos, aquí voy a anotar el teorema 1. La dimensión del espacio de salida debe ser igual a la dimensión del kernel de la aplicación. A eso le sumamos la dimensión de la imagen. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, ¿qué sucedería si la dimensión del espacio de salida, ¿sí?, este es n, estamos viendo que este es n, pues es mayor a la dimensión del espacio de llegada? En el mejor escenario, la dimensión de la imagen, ¿qué valor tomaría? En el mejor escenario, pues como máximo esta dimensión debería ser igual a m, ¿no? Para que t sea sobreyectiva, esta dimensión debería ser igual a m. Pues resulta, fíjense que n es mayor estricto a m. Es decir, para equilibrar esta igualdad, ¿sí?, se necesita sumar algo acá. Claro, aquí se necesita sumar algo.
para lograr equilibrar esta igualdad, porque de momento, si solo considero el término de la imagen, la dimensión de la imagen y también la dimensión del espacio, esto estaría en desigualdad. Claro, entonces tengo que sumar algo. Como tengo que sumar algo, lo que voy a sumar es algo mayor a 0. Esto pues le corresponde entonces a la dimensión del kernel. Resulta que la dimensión del kernel, aquí la dimensión del kernel de la aplicación va a ser estrictamente mayor a 0. Y si eso sucede, ¿qué tenemos? Que T no es inyectiva. Porque una condición para que la aplicación sea inyectiva es que su kernel sea igual a 0. Veamos, entonces al final un resultado que se obtiene de forma directa del teorema 1, ¿no? En el segundo caso, pues algo similar, tendríamos que la dimensión, bueno, aquí el n estaba bien. Ahora resulta que m es mayor a n, ¿sí? Entonces, claro, si m es mayor a n, ¿sí? La aplicación nos dice no es sobreyectiva. Entonces, aquí, ¿cuál sería el inconveniente? El inconveniente, pues, estaría dado nuevamente que para que compensar la igualdad, ¿sí? Para que se compense la igualdad, pues se requeriría, en este caso, que, bueno, en el fondo aquí diríamos, a ver, deme un segundo, a ver, si m es mayor a n, ya, si t no es sobreyectiva. Claro, el problema aquí, igualmente, se tendría descompensada la igualdad. Entonces, sabemos que la dimensión, en este caso la dimensión del kernel en el mejor escenario, ¿sí? Bueno, en el mejor o viéndolo del otro lado, el peor escenario, ¿a qué sería igual? Sería igual al propio n. ¿Sí? Porque recordemos que el kernel es un subespacio del espacio de salida. Entonces, en el peor escenario toma el valor de 0. En el mejor escenario, el valor de n. Si toma el valor de n, ¿sí? Pues, ¿qué tendríamos? Que estos dos términos se anularían. ¿Sí? Entonces quedaría simplemente esta imagen. Pero claro, resulta que aquí no se va a cumplir la sobreyectividad. Vamos. Entonces, es un resultado que es, como les digo, es muy derivado del teorema 1, ¿sí? Del que empezamos viendo, bueno, el teorema 1, perdón, la proposición 2, del que empezamos viendo el día de hoy, ¿sí? Y pues que suele ayudar para descartar la posibilidad de que una aplicación sea inyectiva o no lo sea sin requerir mayor cálculo. Esa es la idea siempre, sin requerir mayor cálculo. Y pues esto hay que tenerlo en cuenta para las evaluaciones más que nada, donde el tiempo es muy importante, ¿no? El ejemplo 3, tenemos que la dimensión del espacio de salida es mayor a la dimensión del espacio de llegada. Pues ya a raíz de ello, pues, ¿qué tendríamos? Que la aplicación no va a ser inyectiva. ¿Sí? No va a ser inyectiva. Claro, también recordar lo que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Es decir, mira, asumo que tengo dos conjuntos, el conjunto de salida, el conjunto de llegada, y tengo la aplicación o la función. Pues para que sea inyectiva, ¿qué es lo que busco? Que todos los elementos que se encuentran pues, en el espacio de salida tengan, ¿sí?, alguna conexión con los elementos que se encuentran en el espacio de llegada. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué buscábamos en la sobreyectividad? Que para todos los elementos del espacio de llegada podamos encontrar algún elemento que se encuentre en conexión con el espacio de salida, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta aquello cuando tenemos en cuenta las dimensiones. Mira, aquí al parecer hay una mayor cantidad de elementos en el espacio de salida que en el espacio de llegada. Por tal razón la aplicación, ¿sí?, no puede ser inyectiva. En el otro caso, en el ejemplo 4, la dimensión del espacio de salida es 2, la dimensión del espacio de llegada es 4. ¿Sí? A raíz de ello, pues, ¿qué tenemos? Que la aplicación no va a poder ser sobreyectiva.
¿sí? Porque hay más elementos en el espacio de llegada que en el espacio de salida. Entonces, como hay muchos más elementos acá, es muy difícil lograr conseguir para cada uno de esos elementos, pues, un elemento en el espacio de salida. ¿Está? Esto también viéndolo, de acuerdo a lo que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Luego tenemos la definición de isomorfismo. Diremos que una aplicación T, que va de en F, es un isomorfismo si, solo si, pues la aplicación es inyectiva, perdón, biyectiva, es biyectiva. Y para que la aplicación sea biyectiva, pues se exige que ésta sea inyectiva y sobreyectiva, ¿no? ¿Sí? Pues bien, tenemos el ejemplo 5, nos dice, mira, en la aplicación de R2 hacia los polinomios de grado 1 menor respecto a la variable T, en el cual a cada par x, y le asociamos con el polinomio x más y por t. Es una aplicación lineal de R2 hacia los polinomios de grado 1. Considerando al ejemplo 2, se tiene que t es inyectiva y sobreyectiva, lo que implica que t es biyectiva, y junto con la definición 1 se concluye que t es un isomorfismo. Claro, para comprobar los isomorfismos vamos a usar mucho la proposición 2. Mira, tengo una aplicación que, si bien la dimensión del espacio de salida coincide con la dimensión del espacio de llegada, pues va a ser necesario entonces aquí confirmar que el kernel de la aplicación está dado únicamente por el elemento neutro, es decir, que la aplicación es inyectiva. Si ya se prueba que la aplicación es inyectiva, automáticamente por la proposición 2, la aplicación también sería sobreyectiva, con lo cual, al enlazar con esta definición 1, podría concluir que T es un isomorfismo. Entonces, vamos a calcular el kernel. En el kernel se van a encontrar todos aquellos vectores x, y, elementos de R2, tales que T evaluado en este vector x, y, da como resultado, pues, el polinomio nulo, ¿no? Es decir, 0 más 0 por t. ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente el conjunto de los vectores x, y, elementos de R2, tales que el vector x, y evaluado en t me arroja como resultado el polinomio x más y, que multiplica t, esto igual a 0 más 0 por t. Tengo un problema equivalente. En este caso, el sistema sería el siguiente. Tengo que x debe ser igual a 0, y por otro lado que x más y debe ser también igual a 0. Es una matriz de coeficientes que es triangular inferior. El determinante es igual a 1, haciendo uso del teorema de equivalencias no singulares. Digamos, por el teorema de equivalencias no singulares, ¿sí? El sistema tiene solución única, y a raíz de ello, pues, ¿qué tendríamos? Si tiene solución única, los únicos vectores de entradas x, y que podemos generar, ¿cuál será? El vector nulo. Es decir, en el kernel lo único que voy a tener será el conjunto de vectores con entradas 0, 0. Justamente este vector es el vector nulo del espacio, ¿no? A raíz de ello, ¿qué concluyo? Pues concluyo que T es inyectiva. ¿Ya? Pues de momento, ¿qué tengo? Tengo que las dimensiones de los espacios coinciden y T es inyectiva. Pues por la proposición 2, pues ahora sí tengo todas las hipótesis para usar la proposición 2. Digamos, por la proposición 2, se concluye que T es sobreyectiva. Y claro, si concluimos que T es inyectiva y sobreyectiva, en el fondo lo que tenemos es que T es biyectiva. Y al ser biyectiva, ¿sí? Lo que en el fondo tenemos es un isomorfismo. ¿Ya? Este nombre de isomorfismo, pues, como su nombre lo indica, iso y morfo, pues,
misma forma. En el fondo lo que nos dice es que si tenemos un espacio vectorial que está dado por, a ver si para recordar nada más, R2, y por acá los polinomios de grado 1, una variable t, al lograr tener este isomorfismo, lo que logramos es que cada uno de los elementos que se encuentran en el espacio de salida esté en correspondencia con un elemento en el espacio de llegada. ¿Sí? La relación sea 1 a 1. Claro, la ventaja de que la relación esté 1 a 1 es que si yo conozco al vector en R2, ¿sí? Yo podría encontrar su correspondiente vector dentro de los polinomios y viceversa. Si yo conozco un vector dentro de los polinomios, yo puedo identificar con cuál vector en R2 está relacionado. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos va a dar lo mismo trabajar en R2 que trabajar en los polinomios. Es una de las ventajas de tener los isomorfismos. Como todos los vectores tienen relación 1 a 1, llevar a cabo una operación entre dos vectores de R2 va a dar lo mismo que llevar a cabo las operaciones entre los dos vectores correspondientes que se encuentran en el espacio vectorial de polinomios. ¿Ya? Luego tenemos el ejercicio 2, en el que nos dice, mira, hay dos aplicaciones, T sub 1 y T sub 2. Determine si T sub 1 y T sub 2 son isomorfismos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer será, pues, calcular el kernel de cada una de las aplicaciones, porque la dimensión de los espacios, tanto de salida como de llegada, son iguales. Entonces, nos bastará verificar que la aplicación sea inyectiva para confirmar que T es sobreyectiva y al final concluir que T es biyectiva o un isomorfismo. Pues bien, en el caso de T sub 1, vemos, mira, el kernel de T sub 1 está dado por todos aquellos vectores de la forma x, y, elementos de R2, tales que T, evaluados en estos vectores x, y, da como resultado el elemento neutro del espacio de llegada, el vector 0, 0. Elementos 2, tales que, ahora, T evaluado en el vector x, y, arroja como resultado el vector x menos y en la primera entrada, 2 veces x menos y en la segunda entrada. Esto tendrá que ser igual al vector nulo. Para que se dé la igualdad entre los dos vectores tenemos un problema equivalente. Sería que x menos y sea igual a 0 y por otro lado 2 veces x menos y sea igual a 0. ¿Sí? La matriz de coeficientes es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. ¿Sí? Podríamos llevar a cabo el cálculo del determinante. Pues el determinante me daría como resultado 1. A raíz de ello, pues, por el teorema de equivalencia de los singulares, concluiría que la solución que tiene este sistema es solución única. ¿Sí? Los únicos vectores que en fondo podríamos considerar para que verifique esta igualdad es el vector nulo. ¿Sí? Estaríamos por el teorema de equivalencias no singulares. Y por el teorema de que el sistema tiene solución única. Esto implica pues que el kernel de T sub 1 esté formado únicamente por el elemento neutro. ¿Ya? A raíz de ello, la conclusión que tendremos aquí es que T es inyectiva. Sí, T sub 1, perdón, aquí. T sub 1 es inyectiva. Entonces, como T sub 1 es inyectiva y las dimensiones de los espacios de salida y de llegada coinciden por la proposición 1, ¿sí? Aquí por la proposición 2, ¿sí? No hubo proposición 1 hoy. Por la proposición 2 se tiene que T sub 1 es sobreyectiva, ¿sí? Y de lo anterior
concluimos que T sub 1 es un isomorfismo. ¿Ya? Para el segundo de la segunda de las aplicaciones, igual, nuevamente, tenemos la aplicación de R sub 2. En R sub 2 las dimensiones del espacio de salida y el de llegada coinciden. Vamos a ver qué sucede con su kernel, ¿no? Si este kernel es o no igual al elemento neutro. Entonces aquí tendríamos el kernel de T sub 2. Estaría dado por el conjunto de todos los vectores x, y, elementos de R2, tales que este T sub 2 evaluado en x, y como resultado al vector 0, 0. ¿Bien? Entonces aquí al final el conjunto de todos los x, y elementos de R2, bueno, acá le puse el 2 erróneamente como subíndice. Listo, entonces T sub 2 evaluado en el vector XY que nos da como resultado, pues el vector entradas XY, X más Y, perdón, aquí, X más Y, junto al vector 2 veces X más 2 veces Y. Y esto, pues, en principio tendría que ser igual al vector 0, 0. Tenemos el problema equivalente, en el que X más Y debe ser igual a 0 y 2 veces X más 2 veces Y debe ser igual a 0. Intentaría calcular el determinante de esta matriz, al ser la matriz de coeficientes de orden 2 por 2, resulta que ese determinante es igual a 0, por lo tanto no puedo hacer uso del teorema de equivalencias no singulares, dado que desconozco en principio si tiene solución, si tiene infinidad de soluciones o el sistema no tiene solución, ¿no? Entonces, aquí se hace necesario recurrir pues al teorema de Rouch-Frobenius y para ello escalonar la matriz. Entonces tendríamos la matriz ampliada. Digamos la matriz ampliada. Es en este caso la matriz con elementos 1, 2, 1, 2, 0 y 0. Una operación que podríamos llevar a cabo aquí sería tomar menos 2 veces fila 1, sumar con fila 2 y depositar esto en fila 2. Lo que nos va a quedar serán los elementos 1, 1 y 0. Y en la segunda fila 0, 0 y 0. ¿Sí? Haríamos uso entonces en este caso del teorema de Rouch-Frobenius. ¿Y qué tenemos? Pues por Rouch-Frobenius el sistema tiene infinidad de soluciones, ¿no? El sistema tiene infinidad de soluciones, ¿ya? De hecho, el conjunto solución estaría dado por todos los vectores x, y. A partir de la primera de las ecuaciones tendríamos que x más y es igual a 0. Puedo despejar y se da, mire, entonces x va a ser igual a menos y igual a y. En el fondo tendríamos y que multiplica menos 1, 1. Entonces el conjunto de solución está dado por todas aquellas combinaciones del vector con elementos menos 1 y 1. ¿Ya? Pues bien, ya teniendo claro aquello, diríamos, mire, el kernel de T sub 2 está dado por todos aquellos vectores x, y, elementos de R2, tales que x más y es igual a 0, sería una posibilidad de escritura. La otra posibilidad, pues que el conjunto de los vectores x, y, elementos de R2, ¿sí? Que estos vectores sean justamente múltiplo del vector con entradas menos 1 y 1. También sería correcto la escritura. O sea, a raíz de ello, ¿qué evidenciamos? ¿Cuál va a ser la dimensión del kernel? La dimensión del kernel va a ser igual a 1. Existe un vector que está generando dicho subespacio. ¿Sí? Entonces, de lo anterior, T sub 2 no es inyectivo. Como no es inyectivo, estoy haciendo uso del teorema, de la proposición 2, como la aplicación es inyectivo, tampoco puede ser sobreyectivo en este caso, ¿no? Porque las dimensiones de los subespacios coinciden. ¿Sí? O también podríamos incluso aquí hacer uso del teorema 1, que tiene que ver con la relación entre la nulidad y el rango y la dimensión del espacio de salida. Digamos, mira, la dimensión del espacio de salida, en este caso es R2, esto va a ser igual a 2.
Por otro lado, esto debe coincidir con la dimensión del kernel de la aplicación T sub 2 más la imagen, la dimensión de la imagen, aquí, la dimensión de la imagen de T sub 2. ¿Ya? Resulta que la dimensión del kernel es igual a 1. Para que se dé esta igualdad, la dimensión de la imagen, ¿a qué debería ser igual? Pues también debería ser igual a 1. ¿Sí? Pero si la dimensión de la imagen es igual a 1, ¿sí? Tenemos que es un subespacio propio. Es decir, aquí la conclusión a la que llegamos es que la imagen de T sub 2 está contenida en el espacio de llegada, que en este caso sería R2, pero no logra igualarlo. Como no logra igualarlo, pues T no puede ser sobreyectiva. Entonces, T sub 2 no es sobreyectiva. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, hay al menos dos caminos por los cuales podríamos concluir de manera inmediata. Y cada un tercer camino sería el de llevar a cabo el cálculo de la imagen de T sub 2, ¿no? En este caso resultaría pues el paso más largo a realizar y el menos recomendado. Listo. Avancemos, luego que tenemos, bueno, la definición de espacios isomorfos. ¿Sí? Se dice que dos espacios vectoriales son isomorfos si existe una aplicación que en este caso sea un isomorfismo. ¿Ya? Es lo que nos dice la definición 2. Luego, el teorema 4, que si tenemos una aplicación que va de en F y esta aplicación es un isomorfismo, pues se tienen resultados interesantes, ya que si un conjunto formado por n vectores genera al espacio vectorial de salida, pues la imagen de estos vectores, el conjunto de las imágenes de estos vectores van a generar también el espacio pero de llegada. ¿Ya? Luego, tenemos que el conjunto, si un conjunto formado por n vectores es linealmente independiente en el espacio de salida, al tomar sus imágenes y formar un nuevo conjunto con n vectores, pues va a resultar que estos n vectores son linealmente independientes en el espacio de llegada. Entonces, como podemos evidenciar hasta allí, al parecer, el hecho de tener una aplicación isomorfa, ¿sí? Es una aplicación que en el fondo sea un isomorfismo, permite que se mantenga pues las condiciones dentro de los espacios, de los conjuntos que se están considerando. Si tomo un conjunto que genera, ¿sí? Y evalúo una aplicación que es isomorfa, pues va a mantener aún esa condición en el espacio de llegada. Lo mismo si el conjunto es linealmente independiente. A partir de ello, pues ya nos imaginaremos qué va a suceder con las bases. Porque las bases que son conjuntos que generan y también son linealmente independientes. Y este es el punto 3. Lo que nos dice es, mira, si tienes un conjunto formado por n vectores que forma una base en el espacio de salida, entonces las imágenes de estos vectores van a formar una base en el espacio de llegada. Y bueno, el punto 4, en el que nos dice que si el conjunto de salida, el espacio vectorial E, tiene dimensión finita, entonces F también va a ser de dimensión finita y además las dimensiones del espacio E con la dimensión del espacio F deben coincidir. Claro, para tener un isomorfismo, necesariamente deben coincidir las dimensiones de los espacios, tanto de salida como el de llegada. Si no ocurre dicha igualdad respecto a las dimensiones, no es posible tener un isomorfismo. ¿Estamos? Eso también para que lo tengan en cuenta en las evaluaciones, ¿no? Seguramente por allí les proporcionarán algunos espacios vectoriales para los cuales las dimensiones no coincidan. Pues, si no coinciden, no podemos hablar de isomorfismos entre dichos espacios vectoriales. Y luego tenemos el ejemplo 6, nuevamente una aplicación que va de R2 hacia los polinomios de grado 1 respecto a la variable t. Pues es uno de los ejemplos que vimos antes. Sabemos que esta aplicación era inyectiva y a la vez sobreyectiva. En sí tenemos un isomorfismo. Y nos dice, considerando el ejemplo 5, se tiene que tener un isomorfismo. ¿Ya? Adicionalmente, sean
Fíjense, aquí nos proporcionan una base para el espacio de salida, que sería R2, ¿sí? Y lo que hacemos ahora es tomar estos vectores y evaluar en la aplicación. Tomo el vector 1, 1 y evalúo en t. ¿Qué resultado me va a dar? Pues el vector 1 más 2 veces t. Por otro lado, tomo el vector de coordenadas 1, 0 y evalúo en t. Me arroja como resultado el vector 1 más t. ¿Ya? Dice, por el teorema 4 se concluye que este nuevo conjunto formado por los polinomios 1 más 2t y 1 más t van a formar una base en el espacio de llegada. ¿Sí? Esto a partir de este teorema 4. ¿Estamos? Bueno, la demostración de este teorema sí suele tener cierta complejidad, no forma parte del curso, pero podrían revisarlo dentro del material que se les ha proporcionado, ¿no? Dentro de la bibliografía que se les ha proporcionado, se encontrarán las demostraciones de estos teoremas. Y, bueno, ya el teorema 5, para finalizar, lo que tenemos, pues, son algunos ejemplos de espacios isomorfos. Dice, si dos espacios de E y F son espacios vectoriales de dimensión finita, y ambos son iguales a n, la dimensión es igual a n, entonces esos dos espacios son isómorfos. El teorema 5 en el fondo lo que dice es, mira, si tienes dos espacios cuya dimensión coinciden, es posible que sobre esos dos espacios tú logres hallar una aplicación que sea biyectiva. Sí, te garantiza, entonces el teorema garantiza que detrás de dos espacios cuya dimensión coincidan existe al menos una función, ¿sí?, que permite poner en correspondencia uno a uno a los vectores del espacio de salida con los vectores del espacio de llegada. Ahora, claro, este teorema 5 garantiza, es un teorema de existencia, mas no nos indica o no nos da una idea de cuál podría ser esa aplicación. Eso es muy importante diferenciar, ¿ya? Y bueno, en el ejemplo 7, dice, mira, si tienes el conjunto de matrices de orden m por n, pues ese espacio es isomorfo al conjunto de vectores cuya dimensión va a ser r por n. Es decir, va a dar lo mismo, y a partir de esto hay que tener en cuenta que va a dar lo mismo trabajar, por ejemplo, con las matrices de orden 2 por 2 que trabajar con R4. ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión del primer espacio? 4. La del segundo, 4. Como ejemplo, nada más, voy a tomar aquí las matrices A con elementos 2, 1, 0, 5 y la matriz B con elementos menos 1, 3, 1 y 2. ¿Ya? Entonces yo digo, mira, aquí tengo estas dos matrices. Por aquí se encuentra A y por acá se encuentra B. ¿Ya? Me gustaría saber cuál es el elemento que está en correspondencia a, pero en el espacio R4. Pensemos que aquí tengo el vector X. Y B, en correspondencia tengo algún elemento Y. ¿Sí? Pues fíjense que esta matriz A podría tranquilamente ser identificada con un vector en R4 cuyas entradas sean 2, 1, 0 y 5. Y Y podría identificarse con la primera matriz cuyas entradas sean menos 1, 3, 1 y 2. ¿Ya? ¿Será posible que al sumar estos dos vectores de X y Y, pensemos que aquí tengo el resultado X más Y ya conocido este vector X más Y, yo puedo identificar cuál va a ser la matriz C resultante de sumar A más B? Pues claro que sí voy a poder, porque fíjense que si sumo X más Y, ¿a qué me va a dar igual? Pues 2 y menos 1, 1, 1 y 3, 4, 0 y 1, 1, 5 y 2, 7. ¿Ya? Este sería el vector que tengo aquí. Pues este vector, a partir de este vector yo puedo reconstruir la matriz. ¿Cuál va a ser esa matriz? Esa matriz C va a ser la matriz con elementos 1, 4, 1, 7. La pregunta es, ¿de esta matriz C es el resultado de sumar A y B? Pues efectivamente sí.
Entonces, miren, en lugar de trabajar con las matrices en el espacio original, yo podría pasarme a trabajar con sus elementos, ¿sí?, correspondientes en un espacio isomorfo. Llevar a cabo las operaciones en el espacio isomorfo y luego los resultados, ¿sí?, trasladarlos al espacio original. Y da lo mismo que directamente trabajar en los espacios, en el espacio vectorial de las matrices de orden 2×2. Pues bien, ya en las siguientes clases iremos viendo cómo llevan a cabo estas conexiones, cómo a partir de los vectores del espacio de salida llegamos a los vectores del espacio de llegada y también viceversa, cómo podemos retornar. Pero claro, todo nuestro estudio ahora se va a basar en espacios isomorfos para llevar a cabo la traslación, digamos, la traslación de operaciones dentro de un espacio y otro. ¿Sí? Y esto es lo bonito de la matemática, porque al tener este tipo de isomorfismos, pues se ha evidenciado y los matemáticos lo que siempre buscan son isomorfismos entre diferentes tipos de espacios en los cuales problemas que sean muy complicados de resolverlos en un espacio, al llevarlos a otro espacio, muchas veces resulta muy sencillo la solución, muy sencilla la solución, pues se obtiene la solución y esa solución se la vuelve a convertir, ¿sí?, en términos del espacio vectorial original. ¿Sí? Es lo bonito, como digo, de la matemática, poder jugar entre diferentes espacios, de espacios vectoriales y no solo espacios vectoriales. Hay un mundo de espacios, ¿sí?, los espacios normados, euclidianos, hilbertianos y más, y esto pues al final permite que se puedan hallar diferentes soluciones a problemas muy complicados de la vida real. ¿Estamos? Y pues bien, hasta ahí la sesión de hoy. ¿Sí? Esperamos sepan disculpar por todos estos inconvenientes que he tenido. Creo que me toca actualizar la aplicación de OneNote en el otro computador, pero bueno, hemos intentado no desigualarnos, ¿no? Listo, pues chicos, hasta ahí la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia y estamos la siguiente semana pues revisando los temas que ya nos quedan pendientes. Antes de despedirme, comentar también que el día de ayer ya se llevó a cabo la distribución pues entre los diferentes profesores para llevar a cabo la calificación del ejercicio de desarrollo. Estimamos que hasta el siguiente viernes por ahí ya tengamos las notas, ¿sí? Y para los chicos que por algún motivo no pudieron rendir la evaluación, no se olviden de que deben llenar un formulario que se encuentra en el aula virtual de evaluaciones. Caso contrario, no se les permitirá rendir la evaluación. ¿Estamos? Jan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, disculpe, Inge, es que se me cortó la llamada al final del ejercicio 2. También creo que le escuché que mencionó que podíamos justificar por la proposición 2, ¿verdad? Esa El parte. ejercicio 2, ¿cuál es el En ejercicio esta 2? parte, profe, justamente. Ah, sí, claro, claro. Aquí podrían hacer uso de la proposición 2. Ah, ya, gracias. Ajá. A la proposición 2 se le aplicaría la contrarrecíproca, ¿no? Porque ahí tenemos Sí, una exacto. equivalencia. P Ajá. sí solo es Q, entonces la negación de P sí solo sí, la negación de Q. Listo, pues chicos, entonces finalizamos ahí la sesión de hoy. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, se cuidan todos, pasen bien. Said, ¿tienes una pregunta? Disculpa, acabo de ver que tienes la mano levantada. Sí, Inge, disculpe. La evaluación que se va a llevar a cabo de la siguiente semana a la siguiente, ¿hasta qué tema vamos a llegar? No se sabe Eh, aún. Todavía no lo sé, les avisaré el día martes. Sí, el día martes, no tengo muy claro hasta qué temas se valoran. Listo, Pero Inge. pensaría que es todo lo concerniente a Producto Interno. Es lo que pensaría que se va a evaluar. Pero con todo yo les confirmo la siguiente semana. Listo, Inge, muchas gracias. Ya, de nada, pasen bien.